en el corazón del continente sudamericano, donde los vientos cálidos del Atlántico se encuentran con el verde infinito del Amazonas, yace Brasil, un paraíso biológico que late con la fuerza de la vida misma. Es un país de dimensiones colosales, tan vasto que podría albergar casi toda Europa en su interior, y tan diverso que cada región es un mundo aparte. Desde las profundidades húmedas de la selva hasta los áridos sertones del nordeste, Brasil es un mosaico de ecosistemas que dan refugio a más de 50.000 especies de plantas, muchas de ellas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Es, sin lugar a dudas, uno de los corazones verdes de la Tierra. Pocos saben que en este rincón del mundo, una de cada 5 especies vegetales conocidas por la ciencia tiene su origen o su hogar. Cada hoja, cada pétalo, cada raíz cuenta una historia de adaptación, supervivencia y belleza. Las plantas brasileñas no solo decoran la selva, crean el oxígeno que respiramos, regulan el clima del planeta y sostienen cadenas de vida que se extienden desde el más pequeño de los insectos hasta el más imponente de los jaguares. Son testigos silenciosos del paso del tiempo, guardianas de secretos milenarios que la ciencia apenas empieza a descifrar. En su aparente quietud, esconden una inteligencia antigua, una red de comunicación subterránea y aérea que conecta toda la selva como si fuera un único ser vivo. Pero este esplendor está en peligro. Cada árbol talado, cada río contaminado, borra una historia, un futuro, una posibilidad de vida. Brasil, con su incomparable riqueza natural, nos enfrenta a una verdad ineludible. La belleza del planeta depende de nuestra voluntad de protegerla. Este documental es un viaje a través de esa grandeza viva, un tributo a las formas, colores y aromas que solo la naturaleza brasileña puede ofrecer. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo vegetal se convierte en arte, donde cada planta es un milagro que respira, florece y resiste, en el pulmón más majestuoso del planeta. En las colinas tropicales y los caminos polvorientos de Brasil, donde el sol acaricia la tierra con una intensidad dorada y el aire vibra con el zumbido de los insectos, florece una planta que parece reunir en sí misma todos los colores del verano. La Lantana cámara. A primera vista, sus flores diminutas y multicolores parecen mosaico natural, una explosión de tonos que va desde el amarillo más vivo hasta el rojo encendido, pasando por el rosado y el púrpura. Pero más allá de su apariencia encantadora, pocos saben que esta planta es una verdadera maestra de la adaptación. Puede sobrevivir en terrenos áridos, resistir largas temporadas sin lluvia y aún así cubrir el paisaje con una belleza casi inquebrantable. Es una flor que florece con el fuego del trópico en su savia. Cada inflorescencia de la lantana cámara es una sinfonía de colores en constante transformación. Lo más fascinante es que los tonos de sus flores cambian a medida que maduran. Una misma planta puede ofrecer un espectáculo visual donde conviven el amarillo de la juventud, el rosado de la madurez y el rojo del ocaso floral.
Este fenómeno no solo cautiva a quien la observa, sino que tiene un propósito ecológico profundo: atraer a diferentes tipos de polinizadores. Las mariposas, en particular, parecen rendirse ante su encanto. Revolotean sobre ella en los días más cálidos, haciendo de la lantana un punto de encuentro para la danza de los colores alados. El hábitat natural de la lantana es tan variado como su paleta. Crece en las zonas cálidas y soleadas de Brasil, extendiéndose por los bordes de los caminos, las laderas secas y las praderas donde el viento trae consigo el aroma del bosque cercano. Su capacidad de prosperar en suelos pobres y en condiciones de sequía la convierte en una especie resiliente, una superviviente nata de los ecosistemas tropicales. En muchas regiones actúa también como refugio y fuente de alimento para pequeños insectos, aves y mariposas, que encuentran en sus racimos de flores el néctar necesario para continuar el ciclo de la vida. Su tallo algo leñoso y cubierto de diminutos pelillos sostiene una corona de hojas rugosas de un verde intenso. Al frotarlas, desprenden un aroma fuerte, algo cítrico, que recuerda el verano y a la tierra caliente. Este olor, aunque penetrante, actúa como un escudo natural, repele ciertos insectos depredadores y contribuye a la defensa de la planta. La lantana cámara no solo vive, sino que lucha. Se protege y se adapta, demostrando que en la naturaleza la belleza no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia. Su presencia es una lección silenciosa sobre la armonía entre fragilidad y fortaleza. En los jardines domésticos, la lantana ha conquistado un lugar privilegiado por su capacidad de florecer casi todo el año. Sus flores parecen no conocer estaciones y su mantenimiento es sorprendentemente sencillo. Basta con un poco de sol directo, un riego moderado y un suelo bien drenado para que despliegue su exuberancia. No teme al calor ni al viento, al contrario, parece encontrar en ellos un impulso vital. En climas cálidos, se comporta como una planta perenne, ofreciendo un espectáculo continuo de color, mientras que en lugares más fríos puede ser cultivada en macetas, donde su crecimiento se controla con facilidad. A pesar de su belleza ornamental, la lantana cámara tiene una historia ambigua en la ecología. En algunos países, se considera una especie invasora capaz de expandirse rápidamente y desplazar a otras plantas nativas. Sin embargo, en su tierra natal, Brasil, es una parte esencial del paisaje natural. Allí la lantana no es vista como una intrusa, sino como una habitante legítima de los campos tropicales. Una flor que equilibra su vigor con una función ecológica vital. Sirve de alimento para polinizadores y refugio para insectos benéficos, manteniendo la biodiversidad de su entorno. El secreto de su floración constante radica en su instinto natural por la luz y la energía solar. Su estructura fotosintética es tan eficiente que puede sostener un ciclo continuo de floración incluso cuando el suelo se agrieta o la humedad escasea. Este fenómeno ha fascinado a los botánicos, que la estudian como ejemplo de resistencia biológica y equilibrio ecológico. Cada flor, al marchitarse, deja una pequeña drupa que contiene semillas oscuras y brillantes, listas para ser esparcidas por las aves que se alimentan de ellas.
Así, su linaje se perpetúa, viajando en el aire y en los vientres alados hacia nuevos horizontes. En su conjunto, la lantana cámara representa el espíritu mismo del trópico brasileño, vibrante, indomable, generosa y salvaje. Es una flor que desafía las estaciones, que no se dobla ante el calor ni la sequía, y que transforma los rincones más áridos en jardines llenos de vida. Contemplar una lantana en flor es asistir a una celebración de la naturaleza, donde la persistencia y la belleza se funden en un mismo acto de creación. En ella se resume la fuerza vital del Brasil vegetal, esa energía verde que late bajo el sol inclemente y que, a pesar de todo, nunca deja de florecer. Si estás disfrutando de este viaje por la majestuosidad verde de Brasil, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Ecoflora Documentales. Suscríbete al canal para seguir explorando los secretos más asombrosos del mundo natural. Deja tu like si te apasiona la belleza de la flora y comparte este contenido para que más personas descubran el valor de proteger nuestro planeta. Juntos podemos mantener viva la voz de la naturaleza y asegurar que su historia continúa floreciendo. En los amaneceres dorados del sur de Brasil, donde los vientos cálidos acarician los valles y las montañas se tiñen de violeta, emerge una de las joyas más majestuosas del reino vegetal. El jacarandá, Jacaranda mimosifolia. Pocos saben que esta especie, antes de convertirse en el símbolo de muchas ciudades latinoamericanas, fue venerada por las antiguas comunidades indígenas por su madera preciosa, tan resistente como elegante. Utilizada para tallar instrumentos sagrados, pero su verdadero legado se encuentra en los cielos que pinta, cuando su floración estalla como una nube púrpura que parece haber descendido del firmamento. Sus flores, pequeñas campanas de un tono lila intenso, brotan en racimos que cubren las ramas desnudas antes de que aparezcan las hojas, creando la ilusión de un árbol hecho enteramente de color. En ciertas épocas del año, los caminos bajo su copa se convierten en ríos de pétalos violetas, tan densos que parecen alfombras celestiales. Cada flor tiene una textura suave y un perfume delicado, casi imperceptible, como si la naturaleza misma quisiera guardar el secreto de su esencia. El jacarandá no florece por simple instinto. Lo hace en respuesta a los ciclos de luz y temperatura, en un acto de sincronía perfecto con el clima tropical que lo vio nacer. El hábitat natural del jacarandá se extiende desde las regiones subtropicales del sur de Brasil hasta las tierras más templadas de Argentina y Paraguay. Allí prospera en suelos bien drenados, bañados por lluvias generosas y bajo el sol que le da vida. Este árbol, que puede alcanzar hasta 20 metros de altura, prefiere los espacios abiertos donde la luz solar pueda acariciar cada una de sus hojas finamente divididas. En los bosques su presencia es un faro de color que rompe con el verde infinito, y su sombra acoge una diversidad de vida, aves, insectos polinizadores y pequeñas criaturas que encuentran refugio entre sus ramas.
Pocos imaginan que el jacarandá no solo embellece, sino que también sostiene ecosistemas enteros. Sus flores atraen abejas nativas que dependen de su néctar para sobrevivir, y estas, a su vez, contribuyen a la polinización de otras especies vegetales. Mariposas multicolores revolotean entre los racimos violeta, dibujando un espectáculo natural de luz y movimiento. Incluso algunas aves pequeñas anidan en sus ramas, aprovechando la protección que brinda su frondosidad. En este delicado equilibrio, el jacarandá no es solo un árbol, es un microcosmos de vida en constante interacción. Cuando el ser humano decidió llevar al jacarandá más allá de las fronteras de Brasil, el mundo entero conoció su esplendor. Hoy adorna avenidas en ciudades tan distantes como Pretoria, Los Ángeles o Madrid, donde sus flores anuncian la llegada del calor y transforman los paisajes urbanos en lienzos impresionistas. Sin embargo, fuera de su tierra natal, el jacarandá requiere cuidados especiales, un suelo rico en materia orgánica, riego moderado y exposición plena al sol. Su crecimiento puede ser lento, pero cada año que pasa lo fortalece, convirtiéndolo en un guardián paciente del tiempo. Cultivar un jacarandá en casa es un acto de paciencia y amor por la belleza natural. No se trata de una planta para quien busca resultados rápidos, sino para quien comprende que las cosas más bellas del mundo florecen cuando se les da tiempo. En maceta, requiere un drenaje impecable y una poda delicada para mantener su forma armoniosa. En jardín, su presencia se vuelve monumental y su sombra se convierte en un espacio sagrado de contemplación. Cada primavera su floración recuerda que incluso en la quietud, la vida se prepara para renacer. Hay algo profundamente poético en su ciclo. Florece antes de vestirse de hojas, como si la naturaleza nos recordara que la verdadera belleza puede anteceder a la abundancia. En los días en que el sol ilumina sus racimos, el jacarandá parece encenderse desde dentro, como si guardara en su savia el fuego de las estrellas. Su color, entre azul y violeta, no pertenece del todo a este mundo. Es un tono que parece contener el misterio del cielo y la melancolía de la tierra. Y cuando finalmente caen sus flores, alfombrando el suelo con un manto violeta que el viento dispersa con ternura, el paisaje se transforma. Allí entre pétalos marchitos, la vida continúa su curso, recordándonos que la belleza, aunque efímera, tiene un poder eterno, el de conmover, inspirar y recordarnos que la naturaleza siempre florece, e incluso cuando nosotros hemos olvidado mirar. En cada jacarandá hay una lección de paciencia, un homenaje al tiempo y un testimonio del esplendor que habita en el corazón de Brasil. En lo más profundo de la selva tropical brasileña, donde la humedad es un suspiro constante y la luz del sol se filtra en haces dorados entre el follaje espeso, emerge una planta que parece diseñada por un artista inspirado en los misterios de la naturaleza. La costilla de Adán o monstera deliciosa. Su presencia es tan imponente como elegante. Sus hojas, grandes y perforadas, son una mezcla perfecta de fuerza y delicadeza. Lo que pocos saben es que esos agujeros, llamados fenestraciones, no son un simple capricho estético de la naturaleza.
le permiten resistir los vientos de la selva y aprovechar al máximo los rayos de sol que se cuelan entre los árboles gigantes. Esta adaptación la convierte en una obra maestra viva, moldeada por la evolución durante siglos. El verde intenso de sus hojas brilla con un tono casi metálico cuando la luz tropical las acaricia. Su textura gruesa, brillante y firme recuerda la piel de un reptil antiguo, mientras sus raíces aéreas descienden como serpientes buscando el suelo húmedo del bosque. La monstera deliciosa no solo crece, se expande con una determinación que roza lo poético, trepando por los troncos de los árboles o extendiéndose por el suelo en busca de nuevos territorios. Es una planta que respira con el pulso de la selva, que se entrelaza con la vida que la rodea y que parece entender el equilibrio entre la belleza y la supervivencia. Su hábitat natural es un ecosistema exuberante, lleno de sonidos y colores, donde comparte espacio con bromelias, helechos y orquídeas. Ahí, en los suelos ricos y húmedos del bosque tropical, la costilla de Adán se convierte en un refugio para pequeños insectos, ranas diminutas e incluso aves que buscan sombra o rocío sobre sus hojas. En la selva, cada centímetro de esta planta es parte de una red vital. Sus raíces captan nutrientes que alimentan el suelo y sus hojas liberan oxígeno y humedad al ambiente, manteniendo vivo el delicado equilibrio del ecosistema amazónico. Curiosamente, su fruto, del cual deriva su nombre científico, deliciosa, es una rareza que pocos tienen la fortuna de probar. Crece como una mazorca verde cubierta de escamas hexagonales, y cuando madura, desprende un aroma dulce, similar al de la piña y el plátano. Sin embargo, consumirlo antes de tiempo puede ser peligroso, ya que contiene cristales de oxalato de calcio que irritan la lengua y la garganta. Es una metáfora perfecta de la selva misma, hermosa, generosa, pero también salvaje y peligrosa si no se la respeta. Llevar una monstera deliciosa al hogar es en cierto modo traer un pedazo de la selva a la vida cotidiana. Su cultivo es sorprendentemente sencillo. Basta con un espacio con buena luz indirecta, un sustrato húmedo pero bien drenado y un poco de paciencia. Es una planta que se adapta a la vida doméstica con la misma gracia con la que trepa en su entorno natural. Pero como toda criatura selvática, necesita sentir la humedad en el aire y un respiro de sombra. Por lo que pulverizar sus hojas y mantenerla alejada del sol directo es esencial para preservar su esplendor. En interiores, la costilla de Adán se convierte en una escultura viva. Sus hojas, al desplegarse lentamente, crean una danza vegetal que transforma cualquier espacio en un rincón tropical. Su crecimiento pausado pero constante refleja la serenidad de la naturaleza y su capacidad para prosperar en silencio. Incluso en apartamentos urbanos, logra crear una conexión emocional con la naturaleza, recordando que lo salvaje y lo bello pueden convivir con lo humano. En los jardines tropicales su presencia es magnética. Se combina con otras especies de hojas grandes como calateas o filodendros, formando composiciones que parecen extraídas directamente de una jungla sudamericana. En exterior puede alcanzar varios metros de altura si encuentra soporte y las condiciones adecuadas. Sus raíces aéreas se aferran a muros y troncos, tejiendo una arquitectura viva que da sombra, frescura y un aire de misterio a los espacios. Pero más allá de su estética o sus cuidados,
La monstera deliciosa representa un símbolo, el equilibrio entre lo exótico y lo familiar. Entre la fuerza y la gracia. Es una planta que ha trascendido la selva para conquistar hogares y corazones en todo el mundo, y que sigue recordándonos que la naturaleza, incluso en sus formas más domésticas, conserva su poder de asombro. Contemplar una costilla de Adán es mirar de cerca el arte silencioso de la evolución, una obra maestra que, hoja tras hoja, sigue escribiendo su historia en el corazón verde de Brasil. En los rincones más húmedos y vibrantes de la selva amazónica, donde la luz del sol apenas se filtra entre las copas gigantes y el aire se impregna de vida, surge una flor que parece nacida del fuego y del arco iris. La Heliconia rostrata. Pocos saben que esta planta, además de su innegable belleza exótica, pertenece a la misma familia que el plátano, aunque su propósito no sea alimentar, sino deslumbrar. Los pueblos originarios la han considerado un símbolo de energía y renovación, una manifestación de la naturaleza en su estado más puro y elegante. Con sus racimos colgantes de brácteas rojas y amarillas, la heliconia parece desafiar las leyes del equilibrio. Suspendida en el aire como una escultura viva que respira el alma del trópico. Cada una de sus flores es una obra de arte natural. Sus brácteas, de un rojo intenso con bordes amarillos o verdes, se curvan con gracia en forma de pinza, como si la planta imitara el vuelo detenido de un colibrí. De hecho, es esta similitud la que inspira a su otro nombre común, pico del oro. En los bosques húmedos, donde el verde domina cada rincón, la heliconia irrumpe como una explosión de color que rompe la monotonía del follaje. Sus tonos parecen encender la penumbra, reflejando la luz con una intensidad casi irreal, como si cada pétalo guardara un rayo del sol tropical. Su hábitat natural se extiende por los bosques lluviosos de Brasil, Perú, Colombia y otras regiones de América Central. Prefiere suelos ricos en materia orgánica, húmedos pero bien drenados, y una exposición parcial al sol. Crece al amparo de árboles altos, donde la humedad es constante y las lluvias caen como susurros de vida. En la Amazonía, su presencia anuncia la llegada de una nueva estación, cuando las lluvias despiertan a los insectos, los anfibios cantan y los colibríes comienzan su danza incesante en torno a las flores. Allí, la heliconia no solo adorna el paisaje, forma parte esencial de una red de vida invisible pero vital. Los colibríes, esas criaturas diminutas de corazón veloz, dependen profundamente de la heliconia. Su néctar, oculto en el interior de sus brácteas, se convierte en el combustible que sostiene su vuelo incesante. En un acto de simbiosis perfecta, las aves polinizan las flores mientras se alimentan, llevando el polen de una a otra con precisión milimétrica. Este intercambio silencioso, repetido millones de veces, asegura la perpetuidad de la especie. Otros insectos, como abejas nativas y mariposas, también visitan sus flores, contribuyendo a la sinfonía natural que la rodea.
En los jardines tropicales, la Liconia se ha convertido en una embajadora del exotismo brasileño. Su cultivo, aunque sencillo, requiere comprensión y respeto por sus necesidades naturales. Ama el calor, la humedad y los suelos fértiles. Se debe proteger de los vientos fuertes que puedan dañar sus hojas grandes y tiernas y ofrecerle un entorno donde pueda extender sus rizomas libremente. Con cuidados mínimos, su floración se mantiene constante durante todo el año, regalando al observador una explosión de color que parece no extinguirse jamás. Cultivarla en casa es como tener un fragmento de selva viva. Sus tallos erguidos, coronados con flores que parecen esculturas tropicales, llenan el espacio de energía y vitalidad. En interiores luminosos o patios húmedos, basta con mantener su suelo húmedo y darle luz indirecta para verla prosperar. Cada brote nuevo es un pequeño milagro que anuncia la continuidad del ciclo vital. Es en esencia una planta que enseña la paciencia y la recompensa de cuidar lo que florece lentamente, pero con magnificencia. La Liconia no solo fascina por su belleza, sino también por su ingeniería natural. Sus flores están diseñadas para proteger el néctar de la lluvia, permitiendo que solo los polinizadores adecuados accedan a él. Su estructura compleja, casi geométrica, parece calculada con precisión científica, pero nace del instinto milenario de la vida que se adapta y evoluciona. En la selva, su presencia aporta equilibrio y diversidad, ofreciendo alimento y refugio a innumerables especies que encuentran en sus raíces y hojas un microcosmos de existencia. Y cuando el sol se oculta tras el dosel amazónico y la humedad se convierte en niebla, la Liconia sigue erguida, como una antorcha de fuego en medio de la penumbra verde. Su resplandor natural recuerda al viajero que la belleza no siempre se encuentra en lo grandioso o lo eterno, sino en aquello que, como ella, florece en armonía con su entorno. En cada curva, en cada color, la Liconia es un poema vivo que celebra la exuberancia del Brasil. Es la voz silenciosa del trópico que nos invita a admirar, respetar y proteger la riqueza infinita de la naturaleza que nos rodea. En los rincones más secos del Brasil tropical, donde el sol cae a plomo sobre la tierra y el viento se desliza como una brisa ardiente entre las rocas, crece una planta que parece haber sido esculpida por la propia resistencia. La espada de San Jorge, Sansevieria trifasciata. A diferencia de las flores que buscan llamar la atención con sus colores, esta planta destaca por su elegancia austera y su porte imponente. Sus hojas alargadas, duras y erectas, se levantan como lanzas verdes hacia el cielo, con franjas que recuerdan las escamas de una serpiente ancestral. Pocos saben que, además de su belleza minimalista, la espada de San Jorge es una de las especies más purificadoras del aire que existen, capaz de transformar el dióxido de carbono en oxígeno incluso durante la noche, algo que pocas plantas logran hacer. Su apariencia, casi militar, le ha otorgado su nombre popular. La leyenda cuenta que protege los hogares de las malas energías, actuando como un escudo natural contra la negatividad. En la cultura afro-brasileña se asocia con la figura de Ogún, el orixá del hierro y la guerra, símbolo de fuerza y protección.
Más allá del misticismo, su diseño natural es una obra maestra de adaptación. Las hojas rígidas almacenan agua en su interior, lo que le permite sobrevivir en condiciones de extrema sequía. En los paisajes áridos, donde la mayoría de las plantas sucumbirían al calor, la espada de San Jorge permanece en pie, inmóvil, como un centinela verde en medio del polvo y la luz. Su hábitat natural abarca desde las zonas cálidas y semidesérticas hasta los bosques tropicales de Brasil, donde crece entre grietas de piedra y bajo la sombra dispersa de los árboles. Aún en los entornos más hostiles, la Sansevieria trifasciata conserva su color, su forma y su vigor. Las lluvias ocasionales bastan para reanimarla, haciendo que su verde intenso brille con un lustre casi metálico. Su capacidad de absorber toxinas como el formaldehído y el benceno del aire la convierte en una aliada silenciosa dentro de los ecosistemas urbanos, donde la contaminación amenaza constantemente la calidad del aire. En los hogares, la espada de San Jorge se ha convertido en una de las plantas más queridas por quienes desean rodearse de naturaleza sin complicaciones. Es una especie doméstica por excelencia, perfecta para interiores y exteriores por igual. Requiere poca agua, puede vivir en la penumbra y tolera el descuido con una paciencia admirable. Su presencia en una habitación aporta un toque de sofisticación natural y una sensación de pureza. Quien la cultiva aprende una lección esencial de la naturaleza. La belleza no siempre está en lo exuberante, sino también en lo sobrio y lo persistente. Su cultivo es sencillo pero poderoso en resultados. Basta con plantarla en un sustrato arenoso, bien drenado, y regarla cada pocas semanas para mantenerla espléndida. No exige fertilizantes frecuentes ni cuidados intensos. Si se observa con detenimiento, cada hoja nueva emerge enrollada desde el centro, como si la planta respirara en cámara lenta. Su crecimiento es lento, deliberado, casi meditativo, reflejando el ritmo natural del tiempo vegetal. Este carácter paciente y firme la convierte en una especie ideal para aquellos que buscan un vínculo más sereno con la naturaleza. En su entorno natural, aunque no produce flores de manera frecuente, cuando decide hacerlo es un acontecimiento digno de admiración. De su base brotan racimos de pequeñas flores blancas o verdosas, que exhalan un perfume suave y dulce, perceptible sobre todo al anochecer. Estas flores atraen a polinizadores nocturnos como las molijas, creando una escena que parece sacada de un sueño. Hojas rígidas y verticales, escoltando una delicada espiga de vida efímera. La espada de San Jorge, normalmente silenciosa y discreta, demuestra en esos momentos que su elegancia también puede ser poética. Su anatomía encierra secretos de ingeniería natural. Las hojas, al almacenar agua y reducir la transpiración, le permiten sobrevivir donde otras perecen. Sus raíces, cortas y fibrosas, se aferran con fuerza al suelo, resistiendo tanto los vientos secos como las lluvias torrenciales. En los ecosistemas donde convive con otras plantas, suele servir de refugio para pequeños insectos y reptiles que encuentran entre sus hojas una sombra segura. La planta no solo sobrevive, ofrece hogar, protección y equilibrio al entorno. En esencia, la espada de San Jorge, Sansevieria trifasciata, es una metáfora viva de la resiliencia brasileña. Representa la fortaleza que se mantiene erguida frente a la adversidad, la serenidad que habita en el silencio y la belleza que florece sin necesidad de llamar la atención.
Es una planta que invita a reflexionar sobre la paciencia y la resistencia, sobre la capacidad de vivir con poco y aún así ofrecer tanto. En cada hoja erguida hay una lección ancestral. La naturaleza no necesita ostentar para ser grandiosa. En su quietud, la espada de San Jorge guarda el eco del trópico, el murmullo de la tierra y la fuerza eterna del verde que nunca se rinde. En las laderas húmedas y sombrías de las montañas brasileñas, donde el aire se mezcla con la neblina y los rayos del sol apenas logran colarse entre las copas de los árboles, florece una joya diminuta que cautiva a quien la contempla. La violeta brasileña, Saint Paulia ionantha. Pocos saben que esta pequeña maravilla, de apariencia frágil y delicada, guarda una resistencia sorprendente. A pesar de su tamaño, puede prosperar en ambientes donde otras plantas se marchitarían. Su origen está rodeado de misterio, y muchos botánicos la han descrito como la flor que sonríe a la sombra, pues crece en lugares donde la luz es apenas un susurro. Su belleza, discreta y serena, encierra la elegancia de lo simple, recordándonos que no hace falta imponerse para ser inolvidable. El color de sus pétalos parece extraído de un atardecer tropical, tonos violetas profundos que se degradan en suaves matices azulados o rosados según la variedad. Su textura aterciopelada capta la luz como si guardara diminutos fragmentos de cielo. Cada flor, con su centro amarillo dorado, parece una pequeña galaxia sobre un mar de hojas verdes. Las hojas, gruesas y carnosas, están cubiertas por un fino vello que retiene la humedad y protege a la planta de los cambios bruscos de temperatura. En conjunto, la Saint Paulia ionantha es un poema vegetal, un delicado equilibrio entre color, forma y vida. En su hábitat natural, la violeta brasileña prospera en los bordes de los bosques nublados y cerca de arroyos donde la humedad constante mantiene el ambiente fresco. El suelo en el que crece es rico en materia orgánica, esponjoso y con buen drenaje, lo que permite que sus raíces respiren sin asfixiarse. Esta planta depende de un ecosistema estable. Insectos pequeños polinizan sus flores y su presencia contribuye a mantener la microfauna de la zona. Cada flor que brota no solo embellece el entorno, sino que también forma parte de un ciclo natural de vida que sostiene innumerables especies. Cuando florece, lo hace en silencio, casi en secreto. No anuncia su belleza con fragancias fuertes ni con flores desmesuradas, sino con una delicadeza que exige una mirada atenta. Es una planta que enseña paciencia, porque su esplendor no es inmediato. Tarda semanas en desplegar sus flores, y cuando lo hace, parece un milagro en miniatura. En la naturaleza, suele crecer entre rocas húmedas o en las grietas de los troncos, donde la sombra y la humedad la protegen. En esos rincones escondidos del bosque, su color destaca como un destello de esperanza en medio del verde. En el hogar, la violeta brasileña ha encontrado un lugar privilegiado como planta ornamental. Su cultivo, aunque requiere cuidado, es una experiencia gratificante.
prefiere la luz indirecta y los ambientes templados. La exposición directa al sol puede quemar sus hojas, mientras que el exceso de agua puede ahogar sus raíces. Es por eso que debe regarse con suavidad, idealmente desde abajo, para que absorba la humedad de forma natural. Su sustrato debe mantenerse siempre húmedo, pero no empapado, y su entorno debe evitar las corrientes de aire frío. Cuidarla es casi un acto de contemplación. Quien aprende a entender sus ritmos, descubre una relación íntima con la vida vegetal. El mantenimiento de sus flores también tiene algo de ritual. Retirar las flores marchitas estimula nuevas floraciones, y limpiar suavemente sus hojas permite que respiren con libertad. Su crecimiento es compacto, lo que la convierte en una planta perfecta para espacios pequeños, donde puede convertirse en un punto de calma y color. Muchas personas aseguran que tener una violeta en casa trae serenidad, y no es difícil creerlo. Su sola presencia irradia equilibrio y ternura. En los jardines interiores, la Saint Paulia ionantha actúa como embajadora de la selva brasileña. Aunque nació en la humedad de los bosques, se adapta maravillosamente a la vida doméstica, siempre que reciba un trato gentil. Al agruparse en macetas o pequeños jardines verticales, sus flores crean un espectáculo visual digno de una pintura impresionista. Manchas de violeta, azul, blanco o rosa que parecen flotar sobre un mar de verde. En algunos hogares brasileños, incluso se la considera un símbolo de humildad y belleza interior, una flor que no necesita destacar para ser amada. Pero más allá de su uso ornamental, la violeta brasileña es un recordatorio del poder de lo pequeño. En un mundo que a menudo asocia la grandeza con el tamaño o la fuerza, esta flor enseña que la belleza más profunda reside en los detalles sutiles. Su ciclo vital es una metáfora de la perseverancia silenciosa. Florece sin ruido, sobrevive en la sombra, y aún así, ilumina los rincones más oscuros. Contemplar una Saint Paulia en plena floración es entender que la naturaleza no busca reconocimiento, sino armonía. Es una pequeña joya del Brasil tropical, un suspiro de color que transforma la penumbra en un jardín de luz. En los campos dorados del cerrado brasileño, donde el viento sopla con el eco de la historia y el sol abraza la tierra con intensidad casi divina, emerge un espectáculo que deja sin aliento a quien lo contempla. El ipê amarillo. Pocos saben que este árbol, símbolo nacional de Brasil, florece cuando todo parece morir. En la estación seca, cuando el suelo se agrieta y la vegetación se apaga, el ipê despierta y se cubre de un oro vibrante que parece desafiar la sequía. Es como si la naturaleza, en un acto de rebeldía, encendiera un fuego de luz sobre las llanuras, recordando que la vida siempre encuentra la manera de resplandecer, incluso en medio de la adversidad. Su floración es un espectáculo digno de los dioses. Cada rama, desnuda de hojas, se viste de campanas amarillas que relucen bajo la luz del sol, transformando colinas y caminos en paisajes de ensueño.
Los pétalos, delicados y sedosos, poseen una textura casi etérea y cuando el viento los desprende, caen como lluvia dorada, cubriendo la tierra con un resplandor que parece salido de un sueño. Este árbol no solo embellece el paisaje, sino que lo redefine. Su presencia anuncia el renacer del bosque seco, el retorno de la esperanza en medio del polvo y el silencio. El hábitat del hipé amarillo se extiende desde las regiones del Cerrado y la Caatinga hasta los bordes del Amazonas. Prefiere los suelos arenosos, bien drenados, y prospera bajo un sol inclemente que otras especies no podrían soportar. Es un árbol que crece lentamente pero con una fortaleza inquebrantable, alcanzando alturas de hasta 30 metros. Su corteza gris, rugosa y firme, resguarda una savia medicinal que las comunidades rurales han usado durante siglos para aliviar dolencias y fortalecer el cuerpo. En su estructura, la naturaleza ha tejido un equilibrio perfecto entre resistencia y elegancia. El hipé amarillo no solo cautiva a los humanos, sino que también sostiene una red de vida silenciosa. Sus flores son un festín para abejas y colibríes, que encuentran en su néctar una fuente de energía en tiempos de escasez. Los insectos polinizadores zumban entre las flores como si celebraran una festividad ancestral, y los pájaros aprovechan su copa alta para anidar lejos de los depredadores. Incluso cuando las flores se marchitan y caen, su materia orgánica enriquece el suelo, creando las condiciones necesarias para que otras plantas germinen. Así, el hipé no solo florece, sino que también da vida. En el corazón del paisaje brasileño, este árbol ha sido testigo del paso del tiempo, de sequías, incendios y lluvias torrenciales. Sin embargo, año tras año, vuelve a florecer con una puntualidad casi sagrada. Sus raíces profundas extraen agua de donde parece no haberla, su savia corre como un río invisible y su floración se convierte en una promesa renovada de resiliencia. Muchos lo llaman el árbol del sol porque parece contener en su copa el resplandor del astro rey, y no es exageración decir que cuando florece, ilumina incluso los corazones humanos. Tener un hipé amarillo en el jardín es como tener un pedazo del alma de Brasil en casa. Aunque requiere espacio y paciencia, su recompensa es incomparable. Se cultiva mejor en lugares soleados, con riego moderado durante los primeros años y suelos ricos en nutrientes naturales. No necesita atenciones excesivas. Su espíritu indómito le permite crecer con dignidad incluso en condiciones áridas. Con el tiempo, sus raíces se aferran a la tierra como si formaran parte de ella, y su sombra se convierte en refugio para quien busca descanso o inspiración. Durante las noches del trópico, cuando la luna se refleja sobre sus ramas cargadas de flores, el hipé amarillo parece transformarse en un árbol de luz. Su brillo tenue, dorado por el reflejo lunar, da la sensación de que el bosque entero respira en calma. Es un momento que parece eterno, en el que el silencio se llena del zumbido de los insectos y el murmullo de la brisa. En esos instantes, la naturaleza recuerda al ser humano que la belleza no solo es un espectáculo visual, sino una experiencia que se siente con el alma. Cuando finalmente las flores caen y el árbol queda desnudo nuevamente, no hay tristeza, sino gratitud.
Cada pétalo que toca el suelo lleva consigo una historia de supervivencia, una lección de equilibrio entre fuerza y fragilidad. El hipé amarillo es, en esencia, un canto a la persistencia y a la esperanza. Su ciclo eterno de floración y descanso nos enseña que, incluso en los tiempos más duros, siempre hay lugar para la belleza, y que en el corazón de Brasil, la vida dorada del hipé seguirá floreciendo mientras existan ojos para admirarla y corazones dispuestos a escuchar su silencioso resplandor. En las profundidades del corazón del Amazonas, donde la selva se abre paso con un ímpetu casi místico y el aire está impregnado de humedad y vida, surge una joya acuática que parece salida de un sueño. El nenúfar amazónico, Victoria amazonica. Sus hojas gigantes, capaces de alcanzar los 3 metros de diámetro, flotan como discos verdes sobre las aguas tranquilas de los ríos y lagunas, sosteniendo incluso el peso de un pequeño animal. Esta maravilla botánica no solo deslumbra por su tamaño, sino por su elegancia. Su superficie es tan firme como una balsa natural, mientras que su estructura inferior, reforzada con venas rojas y espinas, revela la perfección de la evolución adaptada al entorno. En la quietud de la noche, cuando la luna acaricia el agua, el nenúfar se convierte en un espejo viviente del cielo tropical. En el centro de cada hoja surge una flor de una belleza casi celestial. El nenúfar amazónico florece al anochecer, desplegando sus pétalos blancos con un aroma dulce y envolvente que atrae a los escarabajos polinizadores. Durante esa primera noche, la flor es pura, blanca y fragante, símbolo de inocencia en medio de la oscuridad selvática. Pero al amanecer, la magia se transforma. Al ser polinizada, la flor cambia su color a un tono rosado intenso, cerrándose para hundirse lentamente bajo el agua y dar paso al fruto que perpetuará su especie. Este ciclo que combina pureza, transformación y renacimiento ha fascinado a biólogos, artistas y poetas durante siglos. El Victoria amazónica no solo es un espectáculo visual, sino también un símbolo de resistencia. Sus hojas gigantes se expanden sobre las aguas estancadas, donde muchas otras especies perecerían, protegiendo con su sombra a innumerables criaturas acuáticas. Bajo su inmenso techo verde, peces, insectos y anfibios encuentran refugio del sol abrasador y los depredadores. Así el nenúfar se convierte en un microecosistema flotante, un santuario móvil que mantiene la armonía en las aguas del Amazonas. Su existencia nos recuerda que incluso en los lugares más remotos y silenciosos de la Tierra, la vida se organiza en un equilibrio perfecto. A lo largo de los años, las comunidades indígenas amazónicas han venerado esta planta, otorgándole un lugar sagrado en sus mitologías. Para muchos pueblos ribereños, el nenúfar amazónico es el símbolo de la Madre de las Aguas, una entidad protectora que vela por el bienestar de los ríos y sus habitantes. Sus flores, tan efímeras como majestuosas, representan el ciclo de la vida, el nacimiento, la madurez y el retorno a las profundidades.
En las narraciones orales, se dice que las estrellas bajaron del cielo para convertirse en estas flores, iluminando los estanques con su luz blanca y rosada cada noche. Científicamente, el nenúfar amazónico ha sido objeto de estudio por su estructura y propiedades. La forma de sus hojas inspiró a ingenieros y arquitectos de todo el mundo, entre ellos Joseph Axton, quien utilizó su diseño natural para crear el famoso Crystal Palace de Londres en el siglo XIX. Su arquitectura orgánica, una fusión de belleza y funcionalidad, demuestra cómo la naturaleza puede superar al ingenio humano con una simplicidad que raya en la perfección. Este ejemplo emblemático de biomimética ha llevado a los científicos a redescubrir el valor del estudio de las formas naturales en el diseño moderno. En su entorno natural, el Victoria amazónica prospera en aguas lentas, cálidas y cargadas de nutrientes, donde el sol del trópico penetra con intensidad. Su ciclo vital está íntimamente ligado al pulso del río Amazonas, que sube y baja con las estaciones. Durante las crecidas, las semillas germinan en nuevos espacios inundados, expandiendo su territorio y asegurando la supervivencia de la especie. Este vínculo con el ciclo del agua convierte al nenúfar en un marcador viviente del ritmo de la selva, una especie que respira al compás del bosque y el río. Sin embargo, como muchas joyas naturales, el nenúfar amazónico enfrenta amenazas. La deforestación, la contaminación y el cambio climático alteran el equilibrio de los ecosistemas acuáticos en donde habita. Las aguas turbias y los residuos tóxicos afectan su crecimiento, mientras la pérdida de hábitat limita su expansión. Los conservacionistas trabajan arduamente para preservar sus hábitats naturales, conscientes de que proteger al nenúfar es también proteger la biodiversidad acuática del Amazonas. Este esfuerzo, que combina ciencia y respeto por las tradiciones locales, es un ejemplo del compromiso necesario para conservar los tesoros naturales del planeta. Contemplar un nenúfar amazónico en plena floración es presenciar un instante de eternidad. Su majestuosidad desafía la comprensión humana y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la fuerza de la vida. Es un recordatorio de que la belleza puede ser tan poderosa como efímera y que cada ciclo natural, desde el brote hasta la flor y la semilla, forma parte de una coreografía más grande que sostiene la existencia misma. En las aguas quietas del Amazonas, bajo la mirada atenta de los dioses verdes de la selva, el nenúfar amazónico continúa desplegando su esplendor, como un poema viviente escrito sobre el espejo líquido de la tierra. En lo profundo de Brasil, donde la tierra respira y los árboles parecen tocar el cielo, la naturaleza sigue hablándonos en silencio. Cada pétalo que se abre, cada raíz que se extiende bajo la tierra, nos recuerda que la vida es un entramado frágil y perfecto del cual todos formamos parte. Las plantas no son solo decoración del mundo, son su esencia, los pulmones que purifican el aire, los arquitectos de los ecosistemas, los guardianes de un equilibrio que sostiene a millones de especies, incluida la nuestra. Mirarlas florecer es contemplar la memoria viva del planeta, una belleza que nos invita a detenernos y escuchar el lenguaje verde de la tierra. Sin embargo, esa belleza está amenazada.
La deforestación, el cambio climático y la indiferencia humana avanzan con una velocidad que las raíces no pueden seguir. Cada planta perdida es una historia que desaparece, una medicina que nunca conoceremos, una conexión que se rompe entre nosotros y la naturaleza. Brasil, con su inconmensurable riqueza biológica, se convierte así en el espejo de nuestra responsabilidad. Si no aprendemos a cuidar lo que nos da vida, perderemos mucho más que colores y formas. Perderemos parte de lo que nos hace humanos, la capacidad de asombrarnos, de respetar, de coexistir. Por eso, este viaje no termina aquí. Al contrario, comienza con cada mirada consciente, con cada gesto que elige proteger en lugar de destruir. Las plantas de Brasil nos enseñan que la resiliencia es posible, que la vida siempre busca un camino, incluso entre las sombras. Pero ese camino necesita de nosotros. El futuro del planeta no está escrito en los cielos, sino en la tierra que pisamos y en las raíces que decidamos preservar. Porque mientras haya una flor que florezca en la selva, habrá esperanza para el mundo.